juicio escasamente, dada su gravedad, y que he estado estudiando en estos días y me asalta una gran preocupación que yo creo que le debe asaltar a todos los colombianos. Es que se viene hablando de la posibilidad de un TLC con Corea, con la República de Corea. Y entonces me he sentado a estudiar esto y en la gente de mi oficina a mirar el caso. Y lo primero que quiero contarles a los colombianos que he descubierto, y esto me impresiona muchísimo, es que en un estudio de FEDesarrollo, que es un organismo, digamos, del establecimiento, dice que si ese TLC con Corea se logra o se da, las exportaciones de Colombia a Corea aumentarían en 8%. 8% las exportaciones, pero las importaciones, o sea, lo que le compraríamos a los coreanos, senador Sánchez, aumentaría en casi 30%, 29.7%. Entonces uno dice que estamos triplicando, o se triplicarían las importaciones de Corea a Colombia, mientras que las exportaciones, si es que suben, que yo me permito dudarlo, aumentarían 3 veces menos. Esto tiene además otra implicación que es muy complicada, y es que lo que más afectado resultaría en Colombia es lo poco que va quedando del aparato industrial colombiano, que todos sabemos es primordial en el progreso de un país que quiera progresar realmente, porque resulta que Corea es, a punta de subsidios y de respaldo del Estado, este es un tema que yo he estudiado con algún cuidado, lo he comentado en alguno de mis libros, Corea es una potencia industrial. Corea es, por ejemplo, el 5º productor de carros del mundo. Corea es el primero o el segundo armador de barcos de acero del mundo. Corea tiene una industria electrónica poderosísima, tiene una industria de línea blanca que se llama, no sé, aspiradoras, neveras, ventiladores, ese tipo de cosas también poderosísima. Tiene una industria textil de fabricación de telas también muy poderosa. Luego aquí lo que se vendría sería un golpe feroz al aparato productivo nacional. Se dice entonces que es que Colombia le va a exportar, como siempre, el cuento, algunos bienes agrarios, agrícolas a Corea, pero las cifras nos demuestran que lo que se pierde es bastante más que lo que se gana, si es que de verdad pudiera exportarse algo, porque las análisis, y apenas estamos empezando a hacerlos, ya me dicen que, por ejemplo, Chile, que tiene un TLC con Corea desde hace 6 años, no le ha podido exportar ni un chimbo de carne a los coreanos, ni una ciruela, senadores, porque las barreras sanitarias coreanas son del corte de las barreras sanitarias gringas y europeas calculadas para que esas exportaciones no puedan darse. Corea también es una potencia agrícola. Corea hizo una transformación agraria profundísima después de la Segunda Guerra Mundial y estableció una economía bastante desarrollada. Pero además toda esta historia tiene un corolario que la hace todavía más grave, señor presidente. Es quiénes son los que le venden a Corea. Resulta que los países que le venden a Corea son los primeros exportadores del mundo. Estamos hablando de la República Popular China, que además es limítrofe con Corea, o sea que para los chinos exportarle a Corea, como se dice, es facilísimo. Los otros grandes exportadores a Corea, particularmente en cárnicos y en leche, son nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica, que es otra potencia agrícola e industrial. Los australianos también son fuertes abastecedores del mercado coreano de importación. Luego, la posibilidad que tiene Colombia de entrar con fuerza al mercado coreano es, si se quiere, menor que la que tenemos de exportarle alguna cosa que valga la pena a los Estados Unidos. Luego, aquí hay una cosa que es absolutamente disparatada. Yo convoco a los colombianos a que miren esto con detenimiento. Ahora, la industria automotriz colombiana es una industria que por supuesto no es capaz de, ni en el primer round se puede enfrentar con la industria coreana. Yo les doy estas cifras de economía de escala. Corea exporta 2.700.000 vehículos al año, de 3.700.000 millones que produce, millones de vehículos. Colombia produce alrededor de 90 o 100.000 vehículos. Luego, hablarle a uno de que se va a competir, por supuesto que resulta ser una necedad. El Producto Interno Bruto coreano es 10 veces el colombiano. Tampoco hay ninguna posibilidad si las cosas se miran por ese lado. Entonces, cuando uno entra al detalle de cuáles son los poderes nacionales
que están estimulando este TLC con Corea, pues tiene que llegar a la conclusión de que hay un asunto de extremismo ideológico, como de fanatismo ideológico en la lógica del neoliberalismo y del libre comercio, pero de otro lado, aquí hay poderosos importadores de vehículos coreanos que son muy influyentes en la vida nacional y que por supuesto están moviendo todo su poder y toda su plata para acabar de inundar a Colombia de bienes industriales importados. Dicen ellos que es que las ensambladoras que operan en Colombia de automóviles son ensambladoras que no son de propiedad de colombianos sino de extranjeros, Mazda, Renault, General Motors, etcétera, cosa que es cierta. Pero los colombianos en esto no podemos equivocarnos. Es mejor para Colombia utilizar vehículos ensamblados en el territorio nacional, así sean marcas extranjeras, que traer desde el exterior los vehículos que necesitamos los colombianos. Luego, uno por donde mire, se trata de un sector, automotriz, muy importante para la economía nacional, con un razonamiento que agrego. Una parte muy grande de la industria colombiana está vinculada a la industria de autopartes, que se llama, que es una industria productora de repuestos y de bienes que contribuyen con el ensamblaje de esos CKDs que se importan desde donde se importen por parte de las ensambladoras que funcionan en Colombia. Luego, aquí hay un encadenamiento productivo importantísimo para la vida de Colombia, para no mencionar lo que esto significa en la creación de know-how, de especialistas, de ingeniería de planta, de una serie de cosas que son supremamente importantes. En el caso de Manizales particularmente, los análisis me llevan a concluir que 4 de las principales fábricas que operan en Manizales, que no son muchas, porque sabemos que Manizales es una ciudad muy bella, pero es una ciudad intermedia, prácticamente desaparecerían con un TLC con Corea, y resulta que el valor agregado de esa industria manizaleña al total del valor agregado del departamento de Caldas y de su capital es supremamente grande. Entonces yo sí le hago un llamado al presidente Juan Manuel Santos y a sus ministros a que no insistan en eso. Ese viaje que está haciendo por Corea, bueno, que lo dedique a otras cosas, pero no a profundizar este TLC, porque este TLC resulta ser mucho más dañino incluso en términos relativos que el norteamericano. Y con una última cosa, un país con revaluación con lo que tenemos, unos gringos dedicados a depreciar su moneda fabricando billetes a toda hora, con dólar a 1.700 o a 1.800 pesos, que es por donde ronda, pues hace que si el libre comercio, los tratados eran malos en el 2006, pues sean todavía peores en el 2011 o en el 2012 o 13, que es de lo que estamos hablando. Entonces, por todas estas razones, yo convoco a los colombianos, en particular al sector empresarial del país, a los industriales de Colombia, a que todos a una, con independencia de las posiciones políticas y las diferencias que podamos tener en otros temas, hagamos un gran frente de unidad para decirle no al TLC con Corea y para hacer una cruzada de defensa de la industria nacional. Un país que carece de industria es un país condenado al subdesarrollo para siempre, un país de las condiciones de Colombia, y no nos echemos cuentos, no va a haber ningún avance en exportaciones a la República Coreana. Entonces, esto, señor presidente, lo dejo como una constancia que espero motive reflexión y que nos permita pronto empezar a hacer debates a este respecto en el Congreso de Colombia, porque al final, si el gobierno insiste en el disparate de suscribir ese tratado, pues este tratado tendrá que llegar también aquí al Congreso de Colombia, donde por supuesto lo que habría que hacer sería hundirlo, pero mucho más sensato que no se insistiera en esto, y menos con la crisis mundial que se nos viene encima. Es que esto, senadores de la mesa directiva, es casi increíble. Viene una crisis mundial de proporciones que puede decuplicar la crisis que empezó en 1929. Nadie sabe a dónde va a parar este globo terráqueo, y aquí seguimos seguimos en la fiesta como si nada estuviera pasando, cuando resulta que sí está pasando, y que si esa crisis mundial se da, los daños a la economía colombiana van a ser inmensos, aun si no tuviéramos esos TLCs, y si los tenemos, ni se diga. Muchísimas gracias, señor presidente. Insisto en la importancia del tema y en la necesidad de que lo estudiemos y en la necesidad de que nos unamos todos en contra de ese absurdo de un TLC con Corea.